Hola, bienvenidos a este programa La Otra Cara por Love Televisión, que lo que intenta hacer es una conversación en donde el protagonismo lo tenga quien esté de invitado o invitada, y la verdad que hoy día el canal se privilegia de la gran invitada que tenemos. Agradecemos desde ya que esté aquí nuestra delegada presidencial provincial de San Felipe, Maricel Martínez Vicencio. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por acá por el canal Love. Muchas gracias por esta invitación, muy honrada también de poder estar acá con ustedes, poder compartir este espacio de conversación. Lo agradecido nosotros, delegada. Martínez Vicencio, ¿por qué? ¿Por quién es? Mi padre, Ramón Antonio Martínez Gallardo, mi madre, María Angélica Vicencio Herrera. Cuéntenos un poquito más de su papá, de su mamá. Bueno, mi papá... Si gusta. No, sí. Mi papá era una persona oriunda de Catemu, mi papá era un comerciante, eran muchos hermanos, mi papá dejó muy chico el colegio porque eran tanta la cantidad de hermanos que tenían que ponerse a trabajar. Y de algo de que siempre nos recalcó a nosotros tres, a los tres hijos, era que teníamos que estudiar, que el dinero no nos iba a dejar, porque era una persona que de verdad se levantaba muy temprano en la mañana, se acostaba muy tarde, se dedicaba al rubro de la carnicería, y siempre nos inculcó eso, que nuestro deber, teníamos tres deberes: estudiar, estudiar y estudiar. No había otro. Nos dice era, ya no la acompaña. No, mi papá falleció hace 15 años atrás, ya no está acá. Tuvo un cáncer hepático, un cáncer al páncreas que fue muy rápido. Mi papá... Fulminante. Duró un mes desde el diagnóstico a su momento de fallecer. Sí. ¿Su señora madre? Mi madre todavía está viva, ya está en Catemu, un saludo para ella también. Mi mamá también es de acá del Valle, mi mamá recorrió... todo lo que es la provincia de San Felipe cuando estaba pequeña, pasó gran parte de su infancia en Putaendo, en el sector de Los Patos. Mi abuelo era carabinero en ese tiempo y estaba apostado ahí en el retén de Los Patos, así que ahí pasó gran parte de su infancia. Mi abuelita me contaba que en esa época, por ejemplo, cuando venían a San Felipe a hacer algún trámite al médico, se venían en carreta, pasaban la noche en Putaendo, se quedaban en una pensión, y al día siguiente seguían el camino a San Felipe para poder hacer todos sus trámites y sus cosas. ¿Cómo se llama su señora madre? Mi mamá, María Angélica Vicencio Herrera. Nos dijo a la pasada 3 hermanos. Sí. ¿Sí? Sí. El mayor, Cristian, se llama Ramón Cristian. Mi hermano estudió acá en el Liceo de Hombre, fue subsecretario de Educación en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Mi hermano menor, Francisco Javier, es químico farmacéutico y trabaja en un CESFAM de aquí de la provincia. ¿Usted es la del medio? Yo soy la del medio. Correcto. Catemu. Infancia, educación básica, delegada. La educación básica la cursé en Yayay, en el Colegio Filipense. ¿Ya? Tengo maravillosos recuerdos y cada vez que voy a Yayay yo comento que mi papá me llevaba muchas veces a la pastelería alemana y me compraba unos chanchitos de chocolate. Cuando la pastelería alemana cerró, yo sufrí mucho. Y hace cerca de 8 años atrás, porque bueno, los dueños ya estaban mayores, fallecieron, cerraron el local, y hace 9 años atrás en realidad encontré una nueva pastelería en Yayay donde preparan estos chanchitos de chocolate, así que cada cierto tiempo me arranco o me compran. He tenido el gusto también y el privilegio de que hay personas que saben de este gusto y me traen de regalo los chanchitos de chocolate, que era la forma en que tenía mi papá de regalonearme. Entonces una vez a la semana me llevaba y me compraba un pastel que era este chanchito. Y eso es un recuerdo lindo y un recuerdo que atesoro y que guardo y que sigo. Entonces de repente hay momentos en que te sientes triste y parto, me compro un chanchito y recuerdo a mi papá. Entonces es una manera de sentirlo. ¿Y siente el olor a papá? Muchas veces.
Gracias. Sí. Delegada, ¿has vuelto a los Filipenses? La espero un momentito. He pasado por fuera del ¿Como colegio. delegada ha vuelto? No, no he vuelto No como le ha delegada. tocado aún. No me ha tocado aún. Teníamos la cuenta pública, el alcalde Edgardo González, Ajá. pero justo ese día y en ese horario fuimos llamados a una reunión a Valparaíso. Por lo tanto no pude asistir, pero para mí habría sido un orgullo, un privilegio poder estar ahí en el salón que teníamos, porque además cuando yo estaba en la escuela básica, fue justo en el periodo donde ampliaron el colegio, ya hace muchos años atrás. Entonces ese salón era algo como novedoso, era muy nuevo y ahí tuvimos la graduación y no sé si fuimos las primeras o las segundas que ocupamos el salón para nuestra graduación. Entonces fue una de las primeras que inauguró esos nuevos salones, donde ya estaba terminando la educación básica. Se lo comento que me imagino que sin duda el orgullo debe ser recíproco de las profesoras que deben quedar, de los auxiliares que deben quedar, los asistentes que deben quedar, de verlo hoy día como primera autoridad provincial, una catemina de tomo y lomo, pues, delegado. Yo creo que los profesores ya no están. Ya. En San Felipe... ¿Será tan así? Usted es joven, delegado. No tanto. Ya, ok, no, eso no se pregunta, ya. Pero acá yo estudié la educación media en el Colegio Vedruna. Ya. Y quien fue uno de mis profesores más queridos fue el profesor El Choche. Falleció hace muy poco, pero con él igual teníamos una relación. A mí me decía la guasa, porque vivía en Catemo. Y sufrí mucho su pérdida cuando él falleció. Pero también ahí tenía un muy lindo recuerdo. También a veces iba al colegio y le llevaba un par de chocolates, conversábamos unos minutos y nos reíamos, nos abrazábamos y cuando nos encontrábamos en la calle era ese mismo abrazo de cariño y todo. Delegada, en ese contexto familiar, Catemu, el Catemu de hace algunos años atrás, no tanto, pero desde hace algunos años atrás, la mujer de 3 hermanos, usted es abogada, además diplomada en varias especialidades. ¿Cómo fue? ¿Fue un desafío? ¿Fue una lucha? ¿Costó? ¿Dónde estudió Derecho? Cuando yo salí del colegio estudié Comercio Internacional. Ok. Y luego con el tiempo, cuando mi hija mayor tenía 15 años, me puse a estudiar Derecho. Era una carrera que siempre me había gustado, pero nunca me había atrevido. Y yo creo que también por estas inseguridades que tiene uno, sentía que era una carrera muy grande, que no era capaz y todo. Me puse a estudiar y en 7 años saqué mi carrera. 5 años de estudio, más 2 años que estuve preparando el examen de grado, porque igual trabajar y estudiar era complicado. ¿Y ser mamá? Y ser mamá, exactamente. Y ahí estudié, pero también para las mujeres muchas veces nos cuesta, podemos tener el mismo título que un hombre, pero no nos van a ver de la misma manera. Entonces ahí vienen los otros estudios posteriores, que fue los diplomados. Actualmente estoy terminando un magíster en Derecho Público, donde estoy en el periodo de la tesis, así que junto con trabajar también tengo que dedicarme un poco también a preparar esta tesis, que ya está bastante adelantada, la había adelantado, así que estoy en el proceso ya de entrega de esto. Felicitaciones. Por lo tanto, fue un desafío posterior, digamos, ya de mujer grande, como desafío personal el estudiar Derecho, ¿correcto? Fue un desafío personal y creo que fue un reto que necesitaba hacerlo, necesitaba romper ese miedo. Muchas veces las mujeres sentimos que no somos capaces de muchas cosas, pero cuando nos vemos enfrentados a una situación nos hacemos fuertes, nos hacemos grandes y logramos superar obstáculos que nos parecen de repente muy grandes, pero es la fortaleza que tenemos, yo creo, como seres humanos, como mamá, como hermana, como hija, como pareja, y hacernos fuertes. Y a veces, claro, nos ponemos un caparazón y estamos como una tortuga, así que nada nos va a afectar, pero por dentro sufrimos, por dentro lloramos, pero somos capaces de vencer esos miedos. Además, con ciertas circunstancias, delegada, porque me quiero meter en este tema por esta linda historia que nos ha confiado y le agradezco, pero en nuestra zona, lamentablemente,
estando tan cerca de Santiago en el siglo XXI, hay una realidad aún en los sectores rurales, sobre todo, con respecto a la función de la mujer en la sociedad, con respecto a cuestiones peores que esa. Su mirada hoy día como autoridad para tratar de colaborar en revertir eso. Bueno, en el mes de marzo, junto con el mes de la mujer, recordemos que yo llegué a mediados de enero al cargo. En el mes de marzo dimos inicio a la Mesa Provincial de Mujer e Equidad, donde en esa mesa hemos incorporado a las distintas municipalidades. Aquí tenemos muchos lugares que son rurales, y en la ruralidad muchas veces nos encontramos que el tema de violencia intrafamiliar o el desplazamiento de repente de la mujer, que no se puede proyectar, que no puede trabajar, es muy grande. Entonces, en ese sentido hemos querido poner énfasis. Nos hemos reunido también con mujeres que han tomado diversos tipos de talleres. En una oportunidad nos encontramos con una mujer, que no voy a dar el nombre, pero ella nos contó que su pareja la agredió y la dejó muy mal herida hace muchos años atrás. Tanto así que él pensó que la había matado. Entonces lo que él hizo fue suicidarse. Ella pasó bastante tiempo en recuperación, y ella señalaba que ahora el verse, el proyectarse, el trabajar, el poder exponer, el poder hacer una vida plena había sido su mayor terapia. Yo creo que es un caso extremo, pero debemos trabajar primero para erradicar la violencia. Y en ese sentido hemos estado a partir desde marzo realizando talleres en liceo, en colegio, hablando de la violencia, pero la violencia de manera transversal, porque aquí no estamos hablando solamente de la violencia hacia la mujer, sino que también la violencia hacia el hombre. Debemos erradicar todo tipo de violencia, y yo creo que las personas con las que debemos comenzar también a hablar de estos temas y a levantar las señales de alerta, porque muchas veces naturalizamos la violencia. Entonces, cuando podemos contar con equipos de psicólogos, con los mismos carabineros, con equipos asistentes social que van señalando que la violencia no es el camino, que quien te hace daño, quien te controla, quien te golpea, no es porque te ame, son señales que vamos dándole a los jóvenes, y eso nos ha servido también dentro de los mismos colegios para que los mismos alumnos puedan acercarse a personal, a los profesores y todo, y contar su experiencia, ayudarlos a trabajar en diversos factores de riesgo, y eso es lo que hemos estado enfocados este último tiempo. ¿Es una de sus tareas? Una de mis tareas, una de mis preocupaciones, y también como gobierno del presidente Gabriel Boric, es un gobierno ampliamente feminista, donde es un Chile que es para todos y todas. Debemos trabajar también en erradicar cualquier hecho de violencia. Por eso señalo que ya independiente sea un hombre o una mujer, debemos erradicar la violencia. Esa no es la manera de solucionar conflictos, esa no es la manera de amar, esa no es la manera que tenemos como sociedad de arreglar cualquier tipo de conflicto o dificultad. Delegada, ya contrario sensu, el feminismo ha tenido ciertos niveles. ¿Cuál es su opinión? Yo soy una persona que no cree en los extremos. Yo creo que el machismo, como el feminismo extremo, no hace daño. El hombre no es un enemigo, el hombre no es a quien debemos eliminar, es una persona con la cual debemos trabajar, debemos hacer un camino conjunto. Por eso también dentro del programa de gobierno también estamos hablando de la corresponsabilidad, también en lo que es la paternidad, y en ese sentido yo creo que siempre los extremos son malos. Yo me considero una persona feminista, pero no veo al otro como un enemigo. O sea, tengo una pareja a la cual yo ¿Qué siente cuando le regalan una flor? El día de ayer me regalaron una flor, me regalaron flores, estábamos de aniversario, pero no me molesta, no siento que sea una ofensa. Lo que no me gustaría, y eso lo he repetido, es que después de una agresión venga una flor. Eso no. Pero si regalan una flor para un aniversario, para un cumpleaños, me parece estupendo. Pero cuando hablamos de no más flores, no más chocolates, porque muchas veces los agresores, luego de una agresión, después de ser violento, tienden a querer compensar
con una flor o con un chocolate diciendo nunca más. Y a esas flores yo creo que son las que señalamos que no debemos permitir, no debemos aguantar. Nos quedó clarito. Delegada, le vamos a dar un respiro por un minutito, terminamos este bloque y volvemos al tiro. Estamos de vuelta y yo lo que menos quiero hablar, tenemos nuestra gran invitada, la delegada presidencial de la provincia de San Felipe, Maricel Martínez Vicencio. Maricel, ¿quiénes son Nala y Benito? Nala es mi gata, lleva conmigo 5 años y Benito llegó hace 8 meses a mi familia. Son mis bebés. Son mis guaguas. Incluso mi auto tiene un cubre ruedas que dice Nalita del Flow, que ese fue un regalo. Nalita del Flow. Nalita del Flow, porque ese tiene una historia aparte de una muy buena amiga que se denomina Feñita del Flow, que es un cariñoso saludo también para mi Feñi, y nosotros le señalamos que le habíamos puesto a la gata Nalita del Flow en su honor. Entonces, por eso que es Nalita del Flow. Son sus mascotas regalonas. Son mis mascotas regalonas. Pero además usted ha formado ahora familia propia. Tiene su familia. O sea, tengo 2 hijas, una de 25 y la otra de 23, y tengo un nieto que tiene 1 año 8 meses. Que ahí el nieto, ahora entiendo a mi abuelita cuando decía que los hijos eran para criar y los nietos para malcriar. O sea, uno lo ve y es una felicidad increíble. La forma en que te llame, cómo te hable, te abraza, te besa, y eso a uno la llena, te llena el corazón. Delegada, en el bloque anterior esbozó algo, en lo cual yo estoy de acuerdo, pero quisiera profundizar, que es que a igual labor, a iguales competencias, no siempre el escenario ni laboral, ni profesional, y menos político, está muy dado a la igualdad de verdad. Que hoy día tenga un cargo, que hayan alcaldesas, que haya una delegada regional mujer. ¿Qué opina al respecto? O sea, me parece que es una excelente señal. Las mujeres somos capaces también de tener cargos públicos, somos capaces también de compatibilizar lo que es la vida familiar con la vida laboral. Y cuando me dice que efectivamente no estamos en las mismas condiciones, muchos de los temas que salieron también durante la pandemia era que muchas veces tenían hombre, mujer, teletrabajo, y el hombre se dedicaba solamente a trabajar y la mujer a cocinar, a ver los niños, además trabajar. Yo conversaba con algunas amigas que tenían niños menores y me decía, estoy trabajando de las 12 a las 4 de la mañana porque es el horario en que mis niños duermen y ya terminé de hacer las cosas de la casa. Entonces de verdad que estamos sobreexigidas, y por eso es tan importante también de repente esta corresponsabilidad en lo que son tanto las labores de la casa como la crianza de los hijos. Y en igualar un poco la cancha de lo que es el trabajo público como el trabajo también dentro del hogar, y en ese sentido creo que también es un camino que se debe ir avanzando, y es un camino que afortunadamente este último año dentro de distintas leyes hemos logrado también eso, reconocer y visibilizar que el trabajo en la casa también es un trabajo que es importante y que se necesita visibilizar, como por ejemplo el rol de las cuidadoras. Y los espacios en política para las mujeres. Los espacios en política para las mujeres, creo que las mujeres somos muchas veces más criticadas y se fijan más en lo que estamos haciendo o en qué nos podemos equivocar que en los espacios masculinos.
En ese sentido también yo creo que las mujeres también es importante que nos vamos apañando, que nos vamos cuidando y que vamos abriendo un camino que es importante para todas nosotras. Hace tiempo atrás leía un reportaje que era... hablaba de este cambio en Europa con respecto al ingreso de la mujer cuando hablamos de la paridad en todos los espacios. Y una de las cosas que relataban estos estudios era que con el ingreso de la mujer a todos los cambios, tanto políticos como en la empresa privada, lo que se demostraba también es que había más renovación, que era más cíclico el tema, que los ambientes laborales también eran mucho mejor cuando estaban liderados por mujeres, o los cambios se mostraban más rápidamente cuando estaban liderados por mujeres. Y yo creo que ese es un camino que estamos en este momento recorriendo bien, estamos abriendo ya esos espacios. La empatía, la sororidad entre el mismo género, delegada. O sea, la empatía, yo creo que la empatía tenemos que tenerla con todos, con todas. Y con respecto a la sororidad, muchas veces las mujeres somos más críticas de las otras mujeres. Así es. Sí. En ese sentido yo creo que también es parte de esta crianza machista que hemos tenido, de repente de ver a la mujer como una competencia y no como un par, una aliada, una compañera con quien vamos caminando juntas. Y en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho más claro ese sentido y por eso también yo tengo mucha fe en que se va a producir luego este cambio, esta modificación de lo que es pensar en cómo nos articulamos como mujeres. Usted fue candidata a constituyente, por lo tanto ya vivió una elección, la democracia expresada en votos. Para terminar con este tema de la paridad, delegada, si es que usted quiere seguir, lo seguimos, pero ¿qué prefiere, la paridad a la entrada de un proceso eleccionario, a la salida? ¿Ninguna? O sea, yo creo que la paridad es importante en ambos aspectos, tanto de ingreso como en quienes van a resultar electos. Yo en el proceso anterior escuchaba que muchas veces que el tema de la paridad no siempre las mujeres iban a estar más preparadas, que no siempre las mujeres iban a ser quienes podían tomar las decisiones. Y yo creo que estamos ampliamente capacitadas las mujeres para meternos en todo lo que es el ámbito político. Y en ese sentido no dudo que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, tenemos el mismo poder de decisión y tenemos otras cualidades que están asociadas intrínsecamente al hecho de ser mujer, como por ejemplo podemos ser un poco más empáticas, además tenemos este instinto maternal que está muy desarrollado y esas son características propias que también en política hacen falta y son buenas para implementar lo que son políticas públicas, con una mirada distinta. Delegada, usted se presenta su nombre, su figura, para el proceso constituyente anterior, la gente elige otras personas. ¿Y qué pasó el 4 de septiembre del año pasado, según usted? Bueno, yo creo que ahí comienza el tema de los egos y de, a ver cómo poder llamarlo de una manera, que lo vimos muy gráficamente el día que se instalaron los constituyentes, de no querer conversar, no ponerse de acuerdo, el no querer dialogar, y ahí, tal como lo señalaba en un principio, los extremos son malos. Esta capacidad de que yo tengo la razón, y eso lo vimos muy claramente en algunos constituyentes, no en todos, porque habían constituyentes que sí estaban haciendo la labor, que sí se sentaban a conversar, que sí querían dialogar, que sí querían llegar a acuerdos, pero había otro grupo que fue mayoritario en que tenían las ideas propias y de repente algunos que eran monotemáticos. Y a eso sí, efectivamente, como que las cámaras de televisión, los canales, las noticias, resaltaban este trabajo individualista, la idea, las percepciones. Entonces muchas veces nos encontramos... La cuña. Muchas veces nos encontramos de repente con
con candidatos que se suponía que habían leído el mismo artículo, pero tenían interpretaciones distintas. Y eso también nos hacía mal, porque ahí había una clara señal que no se estaba conversando. Yo recuerdo que el día que se instaló la mesa, fue un escándalo, porque no querían cantar la canción nacional, querían esperar, que habían otros que estaban protestando y todo. Y ese día llegó don Mario a mi casa. Don Mario es una persona que me va a dejar el gas, el cilindro de gas, y don Mario llegó a tocarme la puerta y me dice, yo le digo, don Mario, si no le he encargado gas el día de hoy. Entonces me dice, no, me dice, yo la vengo a felicitar. ¿Por qué? Entonces me dijo, no, porque no quedó y todo, y yo creo que nada bueno puede quedar. Yo creo que esa fue una pésima señal. Esa señal se percibió en un inicio. Luego, cuando vino también la elección del nuevo presidenta en el segundo periodo, vimos que tuvieron una cantidad de votaciones y de repente le faltaban 2 votos para poder resultar a uno electo. Interminable. Y a mí me gustaba mucho Cristina Dorador. Y fue muy larga, porque fue un tema que lograron ponerse de acuerdo como muy temprano en la mañana, muy de madrugada. Y a ella le faltaban 2 votos y no fueron capaces de juntarse, conversar, conseguir esos votos y en la próxima elección elegir a alguien. Entonces, todas esas muestras también de no ser capaces de conversar, no ser capaces de llegar a acuerdos, fueron mala señal, y esas señales fueron efectivamente mostradas como que era así siempre. Habían otras cosas, habían muchísimas cosas en la Constitución que eran muy buenas, y que eso estaba también en el texto, todo lo que era materia medioambiental. Efectivamente teníamos la oportunidad de tener una Constitución que era muy progresista, muy a la vanguardia del resto de las otras constituciones, pero estas noticias, las noticias de las peleas, las noticias de las cuñas, fueron las que llamaron la atención, y fueron al final la que, podemos decir, no permitió ver el texto en su profundidad, analizarlo y ver que tenía muchas cosas que eran muy válidas. Pero en otras cosas, como señalo, que habían algunos que eran como monotemáticos y fueron sus puntos y querían resaltarlo, y ahí el proceso nos vimos enfrascados en un proceso. Permiso de lo brutal y lo básico, compartiendo lo que usted dice, que algunos le echaron tanta sal a esa comida que se estaba preparando, tan rica, que la echaron a perder. Delegada, si me meto en esos temas, porque también a mí, y creo que a la gente que nos ve, le interesa la opinión de una persona que también tiene estatura política. Yo he leído su currículum, sé que se la ha jugado siempre de partida por la democracia, etcétera, etcétera. Y ahora, el 7 de mayo, ¿qué cree usted que pasó? ¿Qué costos puede tener? ¿Qué hay que hacer? O sea, estamos en un escenario complejo. Okay. Yo creo que en diciembre leí una columna que era bastante buena, donde hablaba que estábamos viendo un proceso constituyente que se apuró, que fue como generado con muchas noticias falsas también, con mucha desinformación de por medio. Esta polarización de ir de un lado a otro creo que no nos hace muy bien. Las personas que fueron electas en su gran mayoría creo que no están por una constitución donde tener algunos principios básicos sean la prioridad. Hay que esperar el texto, hay que esperar cómo ve, pero ya viendo algunas declaraciones de algunos que fueron electos, me parece peligroso el proceso. Ok, delegada, en el bloque anterior usted algo tocó de la pandemia. Sigamos, porque usted es representante genuina de eso que para mí es muy importante. Los comités de vivienda los encabezan mujeres generalmente. Las organizaciones funcionales que funcionan en la práctica, de mujeres, madres, de tercera edad, mujeres. Hoy día hasta los clubes deportivos, mujeres. Y en la pandemia las mujeres sostuvieron este país, la economía familiar.
Y yo sé que esta abogada, Catemina, mujer, se inmiscuyó directamente en ayudar ollas comunes en la época de pandemia. ¿Nos quisiera o le incomoda contarnos de eso? No, Porque yo lo sé. Sí. O sea, dentro de la época de pandemia nos articulamos un grupo de amigos, compañeros, y estuvimos durante varios meses, desde mayo a septiembre, repartiendo almuerzo, y esto fue por 2020, 21, 22. Estuvimos participando de manera anónima, o sea, ahora lo hace público, pero le agradezco. Sin parafernalia, Sin duda. Y con recursos propios. Creo que ayer o antes de ayer estábamos con riesgo de salud, comentando de la experiencia, de la linda experiencia de poder compartir con adultos mayores, de repente en una situación de abandono, y dentro de la pandemia ellos agradecían ese plato de comida que se hacía varios días a la semana, no era solamente los fines de semana, y siempre fue con cooperación de familias, de amigos, y de los mismos que estábamos ahí participando. Una de nuestras integrantes, la Eli, ella era partícipe de un centro de alumnos y de un colegio determinado, y ellos nos apoyaron fuertemente, de repente una vez al mes, con comprar pollo, carne, y sacamos adelante esta olla común por muchos meses, y ahí también se genera un vínculo con las personas, con los adultos mayores, y luego ese vínculo se siguió manteniendo, seguimos en contacto. En una oportunidad una de las personas que ayudábamos falleció y sus vecinos nos llamaron para contarnos que había fallecido, nos hacían partícipe de esta ceremonia que era tan íntima, porque nos veían cercanos, nos veían que estábamos pendientes, que de repente el remedio, un pañal, gestiones con un asistente social, y eso se hacía desde el corazón, no era un tema que tú lo querías hacer como promoción, sino que era un tema personal, era un tema convicción también de que necesitamos articularnos, necesitamos generar espacios también de solidaridad y de apoyo mutuo. Felicitaciones, en lo que valga esta humilde felicitación, y creo que se hace necesario que la gente sepa este tipo de acciones concretas delegadas. Vamos a dejar descansar, nuestra última pausa, volvemos. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. De vuelta, el tiempo es cruel. Aquí voy a aprovechar el tiro de... Volvemos a invitar a la delegada, porque seguramente van a quedar muchos temas afuera, Davis. Delegada, esta mujer profesional, abogada, que estudia ya siendo mamá, estudia y trabaja, hoy día autoridad, protagonista de la política en Aconcagua, ¿cómo se acerca a la política? ¿Cómo llega? Yo en la política me acerqué hace como 10 años atrás. Yo antes trabajaba en la empresa privada y por una cosa del destino me ofrecen irme a un servicio público para ver un tema específico que era energía renovable no convencional, y llego ahí y por un azar voy camino a Antofagasta por un proyecto que se debía ejecutar. Yo llego al aeropuerto de Antofagasta, enciendo el celular y tenía muchísimas llamadas perdidas, y me dicen: Maricel, se acaban de tomar la Seremi y están pidiendo que vaya alguien de Santiago a negociar, a conversar. El subsecretario puede ir más tarde, necesitamos que tú digas que va en representación hasta que él pueda llegar y todo. El debut. Entonces, claro, yo llego, instalo una mesa de negociación, pliego petitorio, organicémonos y todo, y horas más tarde cuando llegan
la situación estaba calmada, habían sido escuchados, teníamos como un par de cosas, cuál era lo prioritario, qué es lo que podía hacer a más largo plazo, a mediano plazo, y ahí estuve cerca de 1 año y medio trabajando exclusivamente en el territorio que tenía ese sector, que era el sector de Puerto Seco en Calama. Entonces hace un rato yo le contaba que había estado trabajando en Calama. Efectivamente estuve trabajando en Calama, trabajamos muy de la mano con cada una de las personas que estaban ahí en un terreno fiscal donde ellos tenían un comodato por muy largo tiempo, larga data, se habían instalado empresas, todo lo que era relacionado con el rubro de la minería, pero ellos lo que necesitaban eran títulos de dominio, necesitaban regularizar, necesitaban urbanizar, y en ese tema estuvimos trabajando 1 año y medio de una problemática que tenía varios años al debe, muchas promesas, hasta que logramos hacer la ceremonia de entrega de títulos de dominio y fue un trabajo gigante, fue un trabajo grande, donde había que mezclar la política también con la intervención ya y de cómo íbamos generando estas mesas de trabajo. Y después de eso pasé a ser asesora de un jefe de división y también asesora en un momento determinado de una ministra. Se ingresa al servicio público, coincide con su ingreso a la política. Y sí, ¿Okay? Sí, pero así fue como de la nada, así fue como yo estaba trabajando en un tema como muy técnico y por esta cosa del destino me hago cargo y era una negociación política, era una negociación también con distintos actores que estaban ahí con miradas distintas y logramos unir estas miradas, armar esta mesa de trabajo y llevarla a buen puerto en un tiempo determinado. Delegada, ¿y por qué en una época en donde ya, no sé si decir la política, la mayoría de los políticos y políticas ya estaban bajo en la percepción de la gente, con un montón de desconfianza, etcétera, etcétera, todos esos adjetivos negativos que conocemos? Una mujer exitosa en lo profesional, había estudiado con mucho esfuerzo, se había preparado. ¿Por qué se queda en la política? ¿Por qué cree que es necesario seguir ahí? Porque hay un trabajo detrás de lo que es el mundo político que va en beneficio de muchas personas, de familias, de niños. Mientras estaba en este trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales me tocó también liderar lo que era la regularización de títulos de dominio. Cuando tú le vas a entregar un título de dominio a una familia, donde lo más preciado para muchos es tener una casa propia. El sueño. Es una instancia, no sé, donde las emociones brotan. Recuerdo en una oportunidad que estábamos con el ministro y entregando un título de dominio y había mucha prensa en ese momento y la señora sube al escenario a recibir su título y a ella se le cae la falda y fueron fotos y todo y ella se baja, entonces dice lo que pasa es que yo no tenía ropa y una vecina me prestó la ropa y no tenía cinturón, por lo tanto se afirmaba la falda y cuando fue a recibir el título efectivamente tuvo que soltar la falda y su falda cayó. Cuando te encuentras con esos temas donde tú le estás dando una alegría tan grande como ser dueña de su casa, poder postular a distintos programas de mejoramiento, de todo, te das cuenta que estás trabajando no por un lucro, no por un fin, sino que estás trabajando por un sueño, por una ilusión, por una familia y por hacer realidad un anhelo que tienen millones de chilenos, chilenas, y lo mismo cuando tú trabajas en una municipalidad, tú le estás dando una respuesta ahora a una necesidad que es urgente y no tienes una recompensa económica por esta labor, por esta gestión, y al contrario te encuentras con que la persona te agradece desde el corazón, a veces, no sé, te llega, te regalan un chocolate, te regalan, y esa es la forma de expresar el cariño y ese cariño sincero cuando tú vas, no sé, hace tiempo atrás estuvimos trabajando también aquí en la municipalidad con distintas juntas de vecinos y todo, y llegaba y la abuelita te esperaba con un koyak para que le pudiera hacer la asesoría jurídica. Son cosas que monetariamente son incalculables, pero que te llenan el corazón, te gusta, te emociona, te agrada. Delegada, en esta conversación hemos logrado, y gracias a usted, dejar claramente establecido qué la motiva, su compromiso social. Y hoy, delegada, representante del presidente de la República en nuestra provincia de San Felipe,
tareas, sueños. ¿Qué quiere? ¿Qué huella delegada? ¿Cuáles son los temas? O sea, el tema principal de todo ha sido lo que es la seguridad pública. Yo creo que estos temas van cambiando. Ahora, en este momento, estamos todos preocupados por la seguridad. Y en ese sentido, yo debo agradecer también a Carabineros de Chile, porque han estado siempre atentos, siempre en la mesa de trabajo, apoyando cada una de las decisiones, apoyando cada una de las intervenciones. Hemos trabajado muy de la mano con cada uno de los 6 alcaldes de la provincia de San Felipe de Aconcagua. Hemos estado haciendo los recorridos nocturnos de seguridad, visibilizar algunos puntos de conflicto. Hemos salido a hacer recorridos barriales con vecinos, es decir, salir en las tardes, en las noches con los vecinos a recorrer el barrio, cuáles son los puntos que tenemos que pueden ser puntos inseguros, trabajando los proyectos de luminaria, trabajando también en la articulación de los vecinos, de las juntas de vecinos también para postulación, apoyando la postulación de algunos proyectos que también van en ayuda a los temas de seguridad, como son las cámaras de seguridad, como son también las alarmas comunitarias, haciéndole capacitación para la postulación de los distintos fondos, haciendo difusión, haciendo los gobiernos en terreno, haciendo también capacitaciones en las distintas juntas de vecinos de lo que es la PGU, atenciones de FONASA, y así innumerables acercamiento y difundiendo cuáles son todas las políticas de gobierno que se están implementando con los cuales ellos pueden ser beneficiarios. Y ahí también dar la gracia a los servicios públicos, porque hemos trabajado muy de la mano con distintas instituciones, tenemos reuniones no mensuales, pero cada 2 meses con las instituciones para ver qué es lo que podemos trabajar, en qué podemos reforzar, la recuperación de espacios públicos también. Para todos sabido que en la Feria Diego Almagro desde marzo comenzamos una intervención, erradicamos lo que son las cocinerías y en lugar de las cocinerías hemos instalado los servicios públicos para la atención de los vecinos y vecinas. Entonces muchas personas nos han agradecido también esa gestión porque van el día domingo a la feria, pero aprovechan de actualizar el registro social de hogares, aprovechan de ocupar el vacunatorio, prontamente tenemos también la intervención de FONASA. Entonces, ir recuperando espacio y poniéndolo a disposición de la comunidad, la seguridad no solamente lo va a combatir con más carabineros, con acciones como de golpe, ¿entiendes? Recuperamos también espacios públicos con iluminación, con que la familia también se pueda instalar, con juego, de esas formas también, y la recuperación de los espacios a través de la disposición de servicios públicos para la utilización de los vecinos y vecinas también es una forma de combatir la delincuencia, también es una forma de instalarlo, ir marcando territorio y ir avanzando en este territorio para ir dándole un paso al costado a todo lo que es la delincuencia, alejándola y trabajando de manera preventiva. También con Carabineros se está trabajando mensualmente, hay compromisos mensuales, estamos haciendo un llamado a los vecinos, vecinas a poder denunciar, porque a través de la denuncia se pueden hacer también campañas preventivas, se pueden hacer rondas preventivas, podemos adelantarnos a lo que es cuando van a cometer un delito. Entonces por eso hemos hecho un llamado y lo hemos recorrido todo el territorio, llamando a la denuncia, llamando también a trabajar fuertemente de la mano con estas instituciones. Pero también, delegada, hay una impronta, mi opinión es desde la ciudadanía, simple y clara, porque no solo eso, erradicó una extracción, eliminó una extracción ilegal de áridos, descubrió una bodega que surtían a los ambulantes que son ilegales, porque son ilegales, no irregulares ni nada de esos eufemismos que nos acostumbramos a usar. Es decir, ha mostrado una impronta. Usted el otro día acompañó en una comuna vecina de San Felipe a que no se formara la toma. Fueron al tiro con Carabineros, cuestión que no se hizo hace unos años atrás en San Felipe, no siendo usted delegada. Esa impronta, el estar encima, el estar atento, puede hacer la diferencia. Bueno, en eso yo también debo agradecer el trabajo mancomunado con los vecinos, pero esto no sería posible también con los trabajos, con las bases, con las juntas de vecinos, y este trabajo es el que hemos tratado de reforzar, destacar,
Ayer fueron vecinos los que alertaron en primera instancia y así han sido también en las otras oportunidades. Entonces cuando los vecinos, vecinas ven que ellos denuncian y que hay una acción efectiva, que hay una respuesta, es que ese es el punto. Creen que efectivamente hay un trabajo detrás y creen que la denuncia, o sea, se convencen de que la denuncia en realidad efectivamente va a tener un buen puerto. Y en eso hemos estado trabajando en establecer, en reafirmar lo que son las confianzas del trabajo en conjunto. Es que ese es el punto, perdón, Para delegada. combatir la delincuencia son 4 los actores principales. Perdón, cortito, pero quiero que lo releve, porque tiene que ver con que el vecino o la vecina vuelva a creer, que importa y que la escuchan. Bueno, por eso, y ahí son, como señalaba, son 4 los actores principales. Por un lado tenemos Carabineros. Carabineros solo no va a poder combatir la delincuencia. Por otro lado tenemos la municipalidad. Afortunadamente con las 6 municipalidades tenemos una excelente relación, un trabajo en conjunto, coordinado. Me siento muy apoyada por todo ello. Por otra parte también tenemos la delegación, que es la encargada de poder organizar, de poder estructurar estos diversos operativos y de ponerlo en marcha. Pero el pilar fundamental en este caso también son los vecinos y vecinas, que nos nutren de información, que nos van avisando, que van alertando a Carabineros y que nos permiten tener una rápida acción y una rápida respuesta también a los requerimientos que ellos mismos nos van haciendo. Felicitaciones, delegada. Volver a creer que no estamos solos es un muy buen inicio, se lo digo con toda humildad, respeto y la felicito. Pero, delegada, se nos acaba esta entrevista, espero que se haya sentido bien, pero le vamos a dejar 1 minuto y medio, porque esto de hoy, esto de audiovisual tiene una gracia, queda para la posteridad. Y sé que su cariño por su nieto Gabriel es tremendo. Por lo tanto, le quiero dejar la cámara para que Gabriel algún día vea el mensaje de la delegada presidencial provincial de San Felipe para él. Bueno, mi nieto Gabriel me ha acompañado en un par de actividades. Debo decir que también durante el proceso constituyente, y estaba muy bebé, él me acompañaba a estos conversatorios. Lo llevábamos y le sacábamos fotos. Entonces, hace poco, un día me acompañó a una fiesta de la vendimia, me vio en el micrófono y él también quería estar en el micrófono. Me ve bailar cueca y él quiere bailar cueca conmigo. Bailamos cueca en la casa, él aprendió a mover el pañuelo y zapatear, pero ya lo estamos preparando para que el día de mañana también le encante nuestro baile nacional y que lo baile constantemente. Y decirle también a Gabriel que las cosas que estamos haciendo también van por él, van por los niños, niñas de nuestro país, que son el futuro, son los que debemos escuchar. Cuando nosotros éramos pequeños, a nosotros nos decían que los niños no hablaban, los niños se quedaban callados. Actualmente, y por mandato también de nuestro presidente Gabriel Boric, estamos armando mesas de trabajo también con niños, niñas. Necesitamos saber su parecer, necesitamos conocer sus miedos, necesitamos conocer sus sueños, su anhelo, y me gustaría que todos los niños, niñas tuvieran esta oportunidad de poder ser escuchados, de poder trabajar en conjunto, de poder derribar lo que son sus miedos, sus temores. Y también es lo mismo que yo quiero para mi nieto Gabriel. Entonces, cuando yo hablo de los niños y niñas es porque mi nieto también está incorporado para eso. Entonces, yo quiero de verdad un Chile mucho mejor, un Chile donde efectivamente trabajemos las bases de la solidaridad y así que sea un lugar seguro para mi nieto. Pero eso yo lo veo reflejado en todos los niños y niñas. Maricel Martínez Vicencio, delegada presidencial de la provincia de San Felipe, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y espero que nos veamos en otra oportunidad. Su casa. Y nosotros nos vemos después. Un poco menos, digamos, que el primero. Literalmente, claro. Yo creo que soy el mayor del canal, ya si no me equivoco. No, no hay duda de eso. No, está el Julio más viejo. No, que yo. ninguna duda. No. Después ya avanza el tiempo, conoce a mi abuelo, a Don Tito, que ¿quién no conocía por ahí a Don Tito, ¿no es cierto? En los estadios, en todos lados, o por donde andaba. A mí En San Felipe, ¿no es cierto? Hay un centro de la mujer, pero que tiene 4 profesionales. Entonces, y que no solamente cubre
comunas, sino que debe... No agregaste ese que yo soy Luxich de los pobres. No, no soy nada del andrónico.